Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Acabamos de escuchar en el libro de Jonás el mandato específico que le hace el Señor precisamente a este personaje. Vete a Nínive, ahí vas a proclamar lo que yo te indique. Nínive viene siendo la capital de una población que en su tiempo pues fue muy poderosa, los asirios. Ellos sometieron la parte norte de Palestina, el reino del norte, o reino de Israel, allá por el año 722, 721, obviamente antes de Cristo. Y aquí entra como un choque psicológico en Jonás, porque pareciera como que no concibe, como simbolizando al pueblo de Israel, que Dios vaya a tener compasión o misericordia de un pueblo que ha sido cruel. Dicen los historiadores que fue de los pueblos, los asirios, de los más sanguinarios cuando sometían a los pueblos que conquistaban. Para él es imposible que Dios vaya a tener como misericordia o compasión de un pueblo que ha sido tan cruel. Y sin embargo, en ese lenguaje hay una invitación precisamente a la conversión. Si es enviado Jonás, más allá de los elementos históricos o no, hay una enseñanza, hay una directriz fuerte para el creyente de todos los tiempos, de cómo Dios es accesible aún para aquellos que no pertenecen a su pueblo. Ahorita lo veremos. Entonces es enviado a Nínive, la gran capital, dice ahí anunciarás lo que yo te diga. Y precisamente llega el momento ahí en el capítulo 3, verso 4, que Jonás comenzó a predicar en 40 días será destruido. El rey de ahí comienza a hacer una invitación a su pueblo, a su gente, para entrar en una etapa de penitencia, de asumir de alguna manera su culpabilidad, que cada quien se arrepienta de su pecado, salga de sus malas obras, dice ahí el texto sagrado, con la intención pues de que Dios tuviera misericordia. Dice la palabra de Dios ya casi al final, capítulo 3, verso 9, viendo Dios cómo se arrepentían de sus obras, de su mala vida, cómo querían comenzar precisamente un camino nuevo, Dios desistió en castigarlos o reprenderlos. En el fondo, dirá el profeta Ezequiel,
en el capítulo 18, verso 21, como palabra de Dios: si el malvado se arrepiente de sus pecados cometidos, cumple los mandamientos de Dios o sus preceptos, vive en la justicia, ciertamente va a vivir. O sea, hace un llamado a la conversión siempre. En el mismo profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 32, va a decir el Señor: yo no me complazco con la muerte de nadie, pero eso sí, dice, conviértanse para que vivan. El llamado pues a la conversión. Para Jonás, símbolo del pueblo de Israel, ve al pueblo asirio, teniendo como capital a Nínive, como un pueblo malvado, terrible, y ve imposible que aquel pueblo se vaya a convertir y Dios tenga misericordia, decíamos. Hay un choque, pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 29. ¿Acaso Dios es nomás Dios de los judíos? ¿No será también Dios de los no judíos? Y se responde ahí: por supuesto que también es Dios de los no judíos. En el fondo, quiere el bien para todos, aun cuando no perteneciéramos a ese pueblo elegido. Pero se anuncia para que otros también se conviertan y busquen el camino del bien. Entonces nos damos cuenta a través de este relato cómo Dios da la oportunidad a todos de la conversión, del arrepentimiento, de alejarnos del mal, de retomar el camino del bien, el camino de la salvación. Y eso pues es como un llamado permanente a todos. Nadie puede decir: ya estoy convertido y ya es garantía de que me vaya derechito al cielo. Cuidado, no vayamos a sucumbir. Pasamos al Evangelio y nos topamos con una escena muy interesante. Jesús se va dirigiendo a Jerusalén, llega a una población, muy seguramente será Betania, aunque no dice el texto, y ahí entra a la casa de aquellas dos mujeres, muy seguramente hermanas de Lázaro, Marta y María. Le dan el pase a Jesús, y lo que va a llamar la atención primero es la actitud de aquella hermana de Marta, María, que se pone a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Capítulo 10, verso 39. Mientras tanto, el contraste de la otra hermana, Marta, ella siguió en sus quehaceres, en sus actividades muy legítimamente, pero pareciera que no aprovechaba el momento oportuno y maravilloso de la presencia de Cristo Jesús. Imagínense que un día viniera el Papa y lo invitaran a su casa y le dijeran: espéreme ahí quédese en la salita, yo ahorita voy a ir a planchar, a barrer, a trapear, ahí vemos más delantito si lo atiendo. Pues no desaprovecha uno la oportunidad, ¿verdad? Obvio. No que anduviera haciendo algo mal Marta, pareciera que ahí le ganó en cierta forma el activismo, y precisamente se delata ahí que había cierta amistad, cercanía y confianza, porque mientras andaba con todos sus quehaceres, Marta se atreve, pareciera como que hay abuso de confianza ahí, se atreve a decirle al Señor Jesús: Señor, dile a mi hermana que me ayude con todos los quehaceres. A lo mejor andaba haciendo una limonada ahí Marta, ¿verdad? O andaba tendiendo ahí unas blusas, no sé. Lo importante es las actitudes ante la presencia de Jesús. Marta, que dice en el verso 41 y capítulo 10, verso 41, afanada en sus quehaceres, le dice Jesús: Marta, Marta, cuántas cosas te afligen,
te inquietan o te preocupan. Verso 42, siendo así que una es la más importante. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿A qué nos lleva todo esto? A contemplar como una prioridad fundamental ante la presencia de Jesús. De alguna manera se ve delatado en aquel texto de Mateo capítulo 6, verso 33, donde dice el Señor Jesús: busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. La gran tentación del hombre en medio de la desesperación de buscar precisamente las añadiduras, como en cierta forma lo secundario, y después el reino de Dios. Si hubiera tiempo, si podemos, si nos nace, etcétera. Es sorprendente. Sin embargo, la Escritura resalta muchísimo el valor de estar atentos a la palabra del Señor. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos expresiones así muy fuertes. Por ejemplo, en el profeta Isaías capítulo 50, verso 4. Mañana tras mañana el Señor me despierta y despierta mi oído para escuchar su palabra como la de un discípulo. La prontitud que ha de tener el creyente ante la palabra de Dios. ¿Cuál fue la actitud de la Virgen María, verdad? Recuerden ahí en Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho, que se cumpla según tu palabra. Es sorprendente la disposición, en el caso de ella, a lo que Dios le está comunicando. El verdadero discípulo no se desentiende de la palabra, la enseñanza de Jesús. Se deja impactar, se nutre, se alimenta. Nunca será tiempo perdido. ¿Qué les dijo a los judíos que habían creído en Él? Ahí en Juan 8:31. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El que no se mantiene fiel permanentemente a la palabra de Jesús, no entra en esta familia de los amigos de Jesús. Por eso va a decir ahí en Juan 15:14, si cumplen mis mandamientos, si cumplen mi palabra, serán verdaderamente mis amigos. ¿A qué nos lleva todo eso? A revisarnos cuál es la actitud de escucha, de resistencia a la enseñanza, a la palabra del Señor. Desde ahí tenemos que revisarnos con mucha humildad. Si estás teniendo efecto fuerte esa palabra de Cristo. Desde ahí, al revisarnos, a lo mejor tenemos que replantear algunas cosas en nuestra vida. De ahí el cristiano, el creyente, agarra elementos claves para su vida. Desde ahí va optando en su vida. Esa palabra lo va a estar iluminando, lo va a estar guiando. Podríamos decir que no es opcional para el creyente. La palabra de Dios no es un añadijo, no es algo ocasional. El creyente está alimentándose permanentemente en ella. Pidámosle pues al Señor esa actitud de escucha, de docilidad, de apertura a su palabra, para entrar en esta dinámica pues de ser sus discípulos, de ser realmente dóciles a lo que Él espera de nosotros.